En carta a la presidenta Castro, Matthew advierte de oscuro contrato chino y resalta compra de un angiógrafo a China por 50 millones de lempiras, cuando él obtuvo uno por $500,000. Exministro Matthew reclama a presidenta Castro que gobierne a la distancia, que no se reúna con los ministros y le pide amarrarse la faja y comenzar a gobernar. Cambios en gabinete de gobierno no causan mayores sorpresas y analistas ven movimientos como un reacomodo para cerrar filas a favor de la precandidatura de Rixi Moncada. Prematuro lanzamiento de Rixi Moncada tiene el propósito de dar a la exministra tiempo para consolidar un liderazgo a lo interno que todavía no tiene, aseguran analistas. Consejo hondureño de la empresa privada iza bandera negra en sus instalaciones en señal de duelo por la falta de empleo. La llegada de la Sisi es una vela con una luz cada vez más tenue. Mensaje presidencial a la nación apenas la citó una vez y ciudadanos piden se cumpla esta promesa de campaña. En el mundo, en TN5, hermano de la senadora colombiana Piedad Córdoba se declara culpable de narcotráfico en un tribunal de Estados Unidos. Presidente AMLO denuncia secuestro de migrantes y apuñalan líder de oposición política en Corea del Sur. Los titulares fueron presentados por Banco Cuscatlán. Tus sueños los cumplimos juntos. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. El exsecretario de Salud, José Manuel Mateu Amaya, remitió una carta a la presidenta Xiomara Castro donde le agradece la oportunidad de formar parte de su gabinete durante 23 meses, pero a su vez le sugiere que asuma de manera real el papel para el que el pueblo la eligió a usted y medite, por ende, cómo usted con sus sanas intenciones desea ser recordada. Mateu le dice a la presidenta que siempre lamentó y lamentará no haber tenido una comunicación fluida y expedita que se esperaría tuviese un ministro de salud con la presidenta. Y en su reclamo le indica, ustedes tomaron decisiones en salud sin consultar, pero más delicado que la falta de consulta fue la falta de conocimiento científico para hacerlo. En ese sentido, señala que en ningún momento le consultaron a su equipo sobre la última decisión de Casa Presidencial de adquirir un préstamo de 3.000 millones de lempiras del gobierno de China, supuestamente para construir 1.717 centros de estabilización de emergencia y maternidad SEM, cuando no tienen la más remota idea del objetivo de los SEM. Dijo que al hacer el reclamo a través de la Subsecretaría de Inversiones y Proyectos, ahora inventan gastos y proyectos que no han sido analizados siquiera por la Subsecretaría de Redes de Servicio, que es la legalmente encargada de decidir sobre las necesidades de toda la red sanitaria nacional. Continuamos con esta grave denuncia del exministro de Salud. A manera de ejemplo, Mateu citó un caso de despilfarro como el que están programando en un documento relacionado con la compra de un angiógrafo chino a 50 millones de lempiras, cuando hace menos de 10 días personalmente acabo de entregar al Hospital Escuela un angiógrafo de última generación que nos costó un poco más de $500,000, comprado a través del Banco Mundial. Es decir, que con los fondos que vuestra gente está poniendo para comprar un solo angiógrafo chino, se podrían honestamente adquirir casi 4 angiógrafos americanos. Mateu fue claro al indicar que por principios y valores no aceptó ni compartirá que se haga este tipo de despilfarro. Entre otras acciones, Mateu dijo que la ejecución presupuestaria de la Secretaría de Salud fue mayor al 93%, pero pudo haber sido superior al 97%, pues hay un falso 2.76% del que nunca pudimos disponer, ya que la Secretaría de Finanzas los esconde en unos llamados bolsones o espacios fiscales inejecutables e inexistentes, con los cuales se ha aumentado falsamente presupuestos cuando
el dinero nunca existió. El extitular de la CESAL lamentó que se haya desechado el préstamo para construir los hospitales con fondos de España y no entiende por qué desde el nivel superior inconsultamente se rechazó el préstamo y ahora los encargados de esos hospitales están improvisando los diseños, aumentando considerablemente de tamaño y por ende el costo estimado de los mismos. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 2 de enero. Feliz año. Feliz año, mi estimada amiga, colega, profesional, Eunice. Igualmente, ¿Qué tal? Renato. ¿Cómo las has pasado hasta el momento? Gracias a Dios, muy contenta. Y aquí apoyándoles como ¿Qué dice la voz de Honduras HRN? Muy contentos porque recién... Como siempre, poderosa. Sí, y lanzamos el documental ya. Ok. Muy contentos de los 90 años de Cuéntame HRN. en 20 segundos un poquito de ese documental. Bueno, este documental fue transmitido ayer, 1 de enero a las 8 de la noche, que ustedes lo pueden ver también a través de la app de Televicentro, donde describe de forma muy resumida ese gran logro de 90 años, donde está todo ese equipo, hasta ese equipo que no se escucha en los micrófonos, pero que es parte fundamental a nivel nacional para que sea exitosa, la N más grande de Honduras. Y ahí apareció, me imagino, algún fragmento de toda esa historia que relató don Manuel Villeda, ¿verdad? Todo, hasta él sale. Claro, pues claro. Así es, tiene que él y toda su familia, por cierto, y esas nuevas generaciones que tienen este gran legado. La voz de Honduras, HRN. La salida del extitular de Salud Manuel Mateu de la administración de Castro es motivo de diversos enfoques que van desde el incumplimiento de las metas sanitarias hasta la entrega sectaria por no ser de libre o por la demanda sin tregua de empleos para activistas, militantes y simpatizantes del partido, orquestada por los colectivos de esta institución política que le imposibilitaron concretar sus proyectos. La caída del exsecretario de Salud Manuel Mateu del vagón de la administración de la presidenta Xiomara Castro se interpreta en dos vías. Algunos piensan que se quedó corto en su gestión, otros que los colectivos de Libre debilitaron su administración. Pero algunos de su propio gremio, como la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Elga Codina, cuestiona que el exsecretario de Salud no impulsó el plan para mejorar el sistema sanitario que prometió la gobernante. Porque no ha tenido, el exministro no ha tenido la aceptación del pueblo hondureño. El pueblo hondureño no ha recibido ese plan de refundación de la salud que se nos ha prometido. Y dicho está en la carta que él manda, que realmente no deja nada terminado. El pueblo hondureño no ha podido ver fehacientemente nada de lo que se prometió. Los pacientes que visitan los hospitales públicos afirman que la escasez de medicamentos en los centros de atención es suficiente justificación para la destitución del funcionario. Según datos del mismo gobierno, de los 6.000 millones de lempiras destinados este año para compra de medicamentos, solo se ejecutaron 4.000 millones. Está bien, porque la verdad de las cosas que nosotros los pobres decimos que venimos a buscar consultas y tal vez no hay medicamento, pero ni acetaminofén hay veces. Pues anteriormente, los años atrás, pues sí, siempre, aunque sea algo de medicamento, y ahora nada, solo receta. Pero en descarga del exfuncionario de salud, la eliminación del fideicomiso para la compra de medicamentos por el Consejo de Ministros, en la que él no estuvo de acuerdo, perjudicó su gestión. Por eso otros sectores consideran que su salida obedece más a cuestiones políticas. La separación del doctor José Manuel Mateu como secretario de Estado de Salud Pública responde más a las presiones partidarias del Partido Libertad y Refundación, de los colectivos, que por los problemas que no se habían solucionado. Los hospitales prácticamente los deja diseñados con los terrenos, con los préstamos, y la licitación de medicamentos 2024 prácticamente fue un hecho. Entonces, me parece que es más por situaciones de índole de presión que más que su gestión. Por su parte, la presidenta Xiomara Castro, en su mensaje del 1 de enero, dijo que la gente siempre le reclama la urgente mejora en los servicios de salud, con equipo y recursos, al tiempo de advertir que no aceptará más justificaciones porque la gente no puede continuar durmiendo en las calles o en el piso a la espera de un médico
y de medicamentos. La gente no puede seguir durmiendo en el piso, bajo el sol y con hambre, esperando un médico o una medicina. Mateu agradeció la confianza de la presidenta en su persona por nombrarlo secretario de Salud, pese a ser de otro partido, pero lamentó la poca comunicación con la gobernante. Mientras la población espera que la nueva ministra de Salud, Carla Paredes, garantice al menos los medicamentos del cuadro básico. Al final lo que la población quiere es que exista abastecimiento de medicamentos en los hospitales y sobre todo calidad de atención. Mario Landa, Telenoticias. ¿Y qué va a pasar con Mateu? Salvador Narrala, presidente del PSH, afirma que solo Mateu sabe qué camino tomará una vez regrese a ocupar su curul en el Congreso. Y dice que va a respetar si se suma a la bancada de Libre, se declara independiente o vuelve a sumar voluntades la decisión en el PSH. es de él, si él está comprometido con el Partido Socialista, con el Partido Comunista, que pretende empobrecer a Honduras y pretende, por lo tanto, integrar la bancada del Partido Libre, lo entenderemos. Si él quiere ser un diputado independiente, también lo entenderemos. Pero lo lógico, lo ideal sería que él formara parte de nuestro partido Salvador de Honduras. Sobre su sonada renuncia como designado presidencial, Narrala aseguró que espera que los diputados terminen la parálisis legislativa y ahí tomará la decisión, aunque aclara que ya no tiene misma prisa del pasado mes de agosto, cuando el oficialismo violentó a mansalva sin pena ni respeto la institucionalidad, las leyes y la constitución del país. TN5 ha verificado, TN5 ha confirmado que el exsecretario de Salud, José Manuel Mateu, retornará como diputado propietario del Congreso Nacional como diputado independiente. Ni quiere saber de Libre ni de ninguna organización política, aunque ya se ha convertido en político. Tomará sus propias decisiones en función de lo que le dicta la conciencia en relación a las coyunturas políticas del país. Mateu ha determinado ser diputado independiente en el Congreso Nacional. Para el analista político Filadelfo Martínez, la destitución del exministro de Salud José Manuel Mateu consolida la ruptura total de la alianza entre el PSH y Libre, al tiempo que señala que el fracaso del exfuncionario en esa institución fue porque nunca entró en contacto con la sociedad ni mostró una verdadera capacidad de liderazgo y diálogo. Le faltó más contacto con la sociedad para que entendamos, pero era evidente que salud es uno de los sectores con mayores dificultades en el país. Es un problema que requiere de liderazgo, que requiere de gran habilidad de diálogo y el doctor Mateu no lo tiene, hay que decirlo francamente. Martínez lamenta que Mateu se reservara su posición sobre lo que acontecía en la Secretaría hasta que fue cesado del cargo y cuestionó que los cambios en el gabinete no estuvieron en el marco de mejorar la eficiencia en la administración pública. Bueno, hace algunos minutos Salvador Narrala, el presidente del PSH, reflejaba o manifestaba su incertidumbre en relación al exministro José Manuel Mateu en su retorno al Congreso. Si será una voluntad política más de Libre, si se mantendrá como independiente o seguirá la línea partidaria del PSH. José Manuel Mateu, nos dice José Andino, llega para ser un diputado independiente. Después de 23 meses al frente de la Secretaría de Salud, José Manuel Mateu regresará al Congreso Nacional, pero esta vez como diputado independiente, luego que se fracturó la relación con sus compañeros de la bancada del Partido Salvador de Honduras y haber perdido la confianza en Libre. La bancada del Partido Salvador de Honduras está pendiente de la decisión que finalmente él adopte, ya que él había manifestado que se declararía diputado independiente. Sin embargo, él tiene todo el derecho del mundo a llegar a nuestra bancada, para lo cual lo podemos escuchar. Tenemos la política de puertas abiertas. El 2 de febrero del 2022, el Poder Legislativo le otorgó el permiso a Mateu
para ostentar el cargo de secretario de Salud en el gobierno de Libre. Sin embargo, fue destituido. En el PSH esperarían la renuncia partidaria de Matthew y si lo hace solicitarán a la Secretaría del Congreso que lo separe del curul donde se ubica la bancada del PSH. Si él desea renunciar, tal como lo hizo la doctora Ligia Ramos a nuestra bancada, lo único que tiene que hacer es una renuncia por escrito, la cual será debidamente procesada y se pedirá a la Secretaría del Congreso Nacional que su curul lo ubique fuera de la línea de curules del Partido Salvador de Honduras, tal como aconteció con la diputada Ramos. Matthew también reveló que Libre le ofreció una de las vicepresidencias del Legislativo, pero la rechazó. Pese a esto, en el oficialismo aún confían que Matthew continúe desde el Congreso apoyando el plan de gobierno de la presidenta Castro. He conversado con él antes, cuando estaba en el Ministerio de Salud Pública, y él tiene una buena percepción de lo que estamos haciendo nosotros como bancada, y yo creo que se va a sumar a este esfuerzo que estamos haciendo los del Partido Libre para hacer algunos cambios en el país. En la única aparición en la Cámara Legislativa, el entonces ministro de Salud disparó parejo contra la oposición. Y hoy estos opositores lo esperan ya como diputado para recordarle la cruda realidad de la llanura o fuera del poder. Era una crónica de una muerte anunciada que no iba a durar, pero ni los 3 años. Y miremos que ya viene, entonces va a regresar contra la cola entre las patas después de que hizo aquel show en el Congreso Nacional, donde señaló que iba a transformar el sistema de salud. En tanto, la bancada del PSH se reunirá para definir una postura en relación al reintegro al Congreso de José Manuel Matheu. En la reunión que se sostendrá esta noche, el exsecretario de Salud José Manuel Matheu será recibido en el Congreso Nacional con los brazos abiertos o por el contrario sufrirá el rechazo de sus compañeros de bancada. José Andino, Telenoticias. En un Congreso con una compleja relación de fuerzas, solo debemos decir que hasta donde TN5 ha confirmado, Matheu llega al Congreso como diputado independiente. Matheu llega al Congreso como diputado independiente. Su voto puede ser en algún momento para la oposición, su voto puede ser en algún momento para el partido en el poder, su voto puede ser en algún momento específicamente para el Partido Salvador de Honduras, herramienta o partido político por el cual fue electo diputado. Así llega José Manuel Matheu, el exsecretario de Salud. No con muy buenas sensaciones para el tradicionalismo político, peor para el partido en el poder. Así están las cosas. Matheu en frente a frente en el transcurso de esta semana. Atentos. Cuando regresemos, lanzamiento político de Rixi Moncada despierta inquietudes entre potenciales aspirantes presidenciales de Libre. Bueno, no todo es color de rosa para Rixi Moncada. El economista Nelson Ávila, ex precandidato presidencial de Libre, afirmó que Rixi no reúne todos los requisitos para ser presidenta de la República y consideró que haber negociado un acuerdo con el Fondo Monetario no es un gran logro porque no es un tema complejo, pues consideró que lo importante sería transformar la economía y lograr empleo. ¿Usted no se atreve a decir que Rixi Moncada, en caso de ser electa por su partido y por la población en general, podría ser una buena presidenta del país? Lo digo a través de cómo piensa el pueblo. No reúne todos esos requisitos. Llegar a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional no es tan complejo, me explico. Lo complejo es transformar la sociedad en el marco de un verdadero proceso de transformación, reitero, de lo que determina la generación de empleo, lo que determina la generación de riqueza. Ávila consideró que para ser presidente se requiere un conocimiento amplio de la geopolítica y un largo recorrido y experiencia en las relaciones con la comunidad internacional. Bueno, la renuncia de Rixi Moncada en la Secretaría de Finanzas no causó mayor sorpresa si se toma en cuenta que sus aspiraciones políticas para la próxima contienda electoral eran admitidas con ciertas reservas por la propia funcionaria. De hecho, la advertencia de la presidenta Castro de deslindar el trabajo administrativo de los funcionarios de su gobierno que aspirasen a nuevos objetivos políticos
mitigó el impacto de la noticia. No así lo que comienza a tejerse en las estructuras internas del partido en el gobierno, que se preguntan hasta dónde la institución política favorecerá las aspiraciones de la poderosa exministra, en desmedro de otros aspirantes que en el pasado han cuestionado las imposiciones de la familia Zelaya en el partido y la poca democracia interna en la institución. Finalmente, la exsecretaria de Finanzas Ritzy Moncada confirmó lo que ya era un secreto a voces al abrirse de lleno en el ruedo político para buscar la presidencia con la venia de la familia Zelaya, señala este ex precandidato de Libre, quien demanda una contienda en igualdad de condiciones y sin imposiciones, donde prevalezca la democracia interna. La abogada Moncada es la candidata del oficialismo. Esperemos que ese apoyo que ella tiene pues se circunscriba a un apoyo partidario y no a una imposición. Tanto Méndez como el economista Nelson Ávila y el diputado Jorge Calitz son potenciales precandidatos que harían la disputa interna a Moncada, que incluso recibió el año nuevo con la familia presidencial en Olancho, y en esta imagen queda plasmado el respaldo que tiene de todos sus miembros. En la facción oficialista aseguran que Libre es un partido democrático y abierto para todos los aspirantes. No obstante, dan casi por hecho que Moncada será su candidata presidencial, pues sus méritos como militante y funcionaria del gabinete económico en la actual administración hablan por sí solos. Muy clara ideológicamente, firme para continuar los cambios que necesita el país y el pueblo hondureño, o sea que tiene suficientes méritos para ser la candidata oficial y también para ganar las próximas elecciones en el Partido Libertad y Refundación. La renuncia de Moncada se da a 9 meses de la convocatoria oficial a elecciones primarias en septiembre y hay una razón de peso para ello. De acuerdo al analista Filadelfo Martínez, está ante un lanzamiento prematuro porque Moncada es consciente que su liderazgo a lo interno de Libre no termina de consolidarse y requerirá tiempo para hacerlo. Necesita tiempo porque es una mujer que no logra todavía consolidar su liderazgo al interior del partido gobierno y le va a costar mucho más a nivel nacional. La alta exfuncionaria aspira a recibir el solio presidencial de manos de otra mujer en 2026. Moncada tiene de frente un largo camino por recorrer y los analistas le sugieren que antes de pensar en la candidatura presidencial, primero que comience a moderar su discurso y a enamorar a la militancia de Libre a lo largo y ancho del país. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Y estos fueron precisamente los cambios que anunció la presidenta Castro a través de su cuenta de X. La secretaria de Salud ahora es la doctora Carla Paredes Reyes. La Secretaría de Finanzas la preside ahora el licenciado Marlon Ochoa. La Secretaría de Infraestructura, el ingeniero Octavio Pineda. Ministro del FIS, el ingeniero Warren Ochoa. Estos son los cambios. Sí. Los cambios y las rotaciones que lo anunció la propia presidenta de la República. Bueno, son rotaciones, ¿verdad? A excepción de la ministra de Salud. Sí. Bueno, que ya era... Ese es un nuevo cambio. Ya, era titular de un hospital. Del hospital de un Santa hospital en Bárbara. el occidente. Sí. Para el diputado del Partido Nacional, Eder Mejía, los cambios en el gabinete de gobierno de la presidenta Castro quedaron a deber y están enfocados a fortalecer la precandidatura presidencial de la exsecretaria de Finanzas, Ritzy Moncada. Otra ilusión más que le dieron al pueblo hondureño que iban a hacer cambios enmarcados a los resultados, a la eficiencia eficaz de los diferentes ministerios del país. Vimos que los cambios están enfocados en el fortalecimiento de una candidatura a lo interno del Partido Libre y promovida por Casa Presidencial. Y esta es la realidad, esos fueron los únicos cambios que hemos visto hasta este momento, que están enfocados en los que van a acompañar esta candidatura presidencial de la abogada Ritzy. Mejía aseguró que el Partido Nacional es respetuoso de la institucionalidad y Libre tiene todo el derecho de empezar a promover precandidaturas. Bueno, Wilfredo Méndez, ex precandidato presidencial de Libre, dice que estos cambios no tendrán ninguna incidencia en el rumbo del gobierno al tiempo de sentirse frustrado por la gestión del partido en el gobierno.
Frustra ver la mayoría de la población que está en las calles sin trabajo, jóvenes que no tienen oportunidades, en la periferia, en los grupos en condiciones de marginalidad, una situación prácticamente de desahucio. Eso me frustra, eso me da mucho dolor ver los migrantes cómo se van o como nuestros jóvenes que han estudiado no quieren regresar al país. Por su parte, el secretario de Sedesol, José Carlos Cardona, manifestó que algunos funcionarios se quedaron cortos en su gestión y que los cambios continuarán en el gabinete. Pero el cambio de funcionarios va a seguir dándose a lo largo de este año. O sea, ese fue un cambio, hay dos tipos de cambios. Este cambio que se dio ayer, que es un cambio repentino para renovar cuadros, y van a ir dándose cambios a lo largo del año. Sí, ameritan algunos cambios, creo. Sí, definitivamente hay áreas que necesitan ya refrescarse o reinventarse. La presidenta del Colegio de Economistas, Amparo Canales, expresó que no hubo sorpresas en los cambios del gabinete de gobierno anunciados por la presidenta Castro, pues considera que solo se dieron reacomodos de funcionarios, pero a su criterio deben haber cambios en las instituciones que están llamadas a impulsar el desarrollo del país, como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Agricultura, Desarrollo Económico y Secretaría de Trabajo. No hubieron sorpresas, solo lo que hubo fue una rotación de funcionarios. Son instituciones donde se sustenta los pilares de desarrollo de este país, como ser la misma Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Trabajo. Son instituciones clave, todo lo que es la parte de las instancias que financian el sistema agrícola del país. Agregó que a 2 años de gobierno ya no se justifica la baja eficiencia de muchos funcionarios públicos porque a estas alturas ya debieron haber superado la curva de aprendizaje que argumentaron en el primer año de gestión. Mire usted, hasta el director nacional de Parques y Recreación, Chilo Cruz, admite que hicieron falta otros que salieron reprobados en la evaluación. A mí me parece que son cambios muy importantes, que el pueblo los estaba esperando. Claro, hicieron falta otros cambios, porque hay algunos que no salieron muy bien evaluados. Sacaron de 70 para abajo, prácticamente como aplazados. Fíjese que en la institución que yo estoy, gracias a Dios, sacamos el 87%. O sea, salimos sobresalientes. Pero ¿qué es lo que pasa? A mí no me gusta estar en oficina con aire acondicionado tomando café. Yo soy hombre de campo, me dedico a trabajar en el campo, paso solo en las aldeas y en los municipios llevando proyectos sociales que son muy importantes como los parques infantiles y las canchas multiusos. Desde la óptica del dirigente nacionalista Roberto Ramón Castillo, la presidenta Castro no puede seguir sosteniendo en el gabinete a funcionarios que no han dado el ancho en 2 años solo porque son sus amigos, por lo cual le sugiere separar del cargo a todos los que no cumplieron sus objetivos. No se puede contemporizar con gente que solo porque sean mis amigos van a continuar y no van a dar el ancho. Se tiene que cortar ya pronto, no más tarde, unos 2 o 3 meses, de las personas que no han podido resolver los problemas a los cuales se les dieron su obligación nombrándoles secretarios de diferentes instituciones. Castillo espera que se pueda rectificar, pues hay instituciones muy importantes para el desarrollo del país que no han dado resultados. El gobierno de la presidenta Castro ya no tiene excusas para no desarrollar los proyectos que requiere el país, advierten diversos sectores en la zona norte, al acercarse los 2 años de gestión este 27 de enero, al demandar entre las prioridades el tema de las carreteras. La presidenta de la República, Xiomara Castro, en su discurso mencionó de nuevo los destrozos encontrados cuando asumió su mandato y culpó nuevamente los 12 años 7 meses de dictadura y narcotráfico. Pero muchos sectores opinan que es tiempo de trabajar en áreas que estuvieron en el olvido, como las carreteras, donde se anunciaron millonarias inversiones. Cuando las carreteras las tenemos buenas y las tenemos bien marcadas, eso nos ayuda a evitar accidentes. Entonces yo creo que viene a beneficiar a todo el país esa situación. Durante los primeros 2 años de gobierno, el sector salud fue duramente cuestionado por déficit de medicamento en los hospitales y la falta de pago a sus empleados. Con el cambio de ministro en salud, también tienen que desaparecer las excusas, según el diputado Carlos Umaña. Ya no hay excusas y esa es la verdad.
creo que la Secretaría, el presupuesto que se le va a dejar de alrededor de 32.000 millones de lempiras en el presupuesto nacional, cuando lo discutamos, ya no deben de haber excusas y espero, le deseo una buena gestión a la nueva ministra y que resuelva todos los problemas de la salud de nuestro país. El diputado Samuel Madrid es consciente que si bien se hacen obras como carreteras, reparación de escuelas y hospitales, el gobierno debe priorizar la generación de empleo para evitar la migración de hondureños. Creo que nos alistamos a un año bueno para todo nuestro país, donde también hay que frenar el nivel de migración, porque la migración es prácticamente un descontento no con el gobierno, sino un descontento con el nivel de vida que se vive en el pueblo. Entonces, esperamos que estas situaciones cambien. La presidenta ha dado mensajes de esperanza y también mensajes de alerta. El mayor problema para la ejecución de los proyectos anunciados por la Presidenta de la República es que la mayoría de los fondos salen del presupuesto general de la República y ese aún no está aprobado. Trabajar con el presupuesto de un año anterior no es la mejor salida. Todo presupuesto debe ser debidamente discutido, planificado, armado y finalmente aprobado. Algunos sectores sí lamentan la lentitud con la que se desarrollan los proyectos, con la estrategia de inaugurarlos próximo a las elecciones primarias y generales. Orly Martínez, Telenoticias. Bueno, tenemos que admitirlo. Cuando se es juicioso y objetivo, hay que admitirlo. Los proyectos de infraestructura vial van avanzando. Hay muchos que se están realizando y muchos proyectos que se van a ejecutar en el 2024. Pueden haber algunas promesas que no se han cumplido del gobierno de Xiomara Castro Sarmiento, pero hay otras como la infraestructura vial donde no se puede negar que hay mucho énfasis, hay mucha ejecución, hay muchos proyectos ya en construcción y otros que están por venir en el 2024 y eso lo ha destacado ayer en su mensaje la presidenta Xiomara Castro. Así es la democracia, así es la libertad de expresión, así es la objetividad, decir las cosas como son. Y en esta área de infraestructura vial van bien. Quizá en otra falta mucha fuerza, mucho compromiso, pero en este asunto de la infraestructura vial, están trabajando. Bueno, vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada iza bandera de color negro en señal de luto por la pérdida de empleos en Honduras. Pero antes una buena noticia que nos ha mantenido con mucha expectativa a buena parte de los hondureños porque han rescatado con vida a un turista desaparecido desde hace 4 días en el Parque La Tigra. Luego de permanecer desaparecido por 4 días en el bosque del Parque La Tigra, Francisco Morazán, el ciudadano José Alonso Mendoza Hernández fue localizado sano y salvo por un grupo de socorristas del Cuerpo de Bomberos. Mendoza desapareció alrededor de las 12 de la medianoche del pasado sábado 30 de diciembre, mientras realizaba una caminata nocturna dentro de este parque. Sus familiares comenzaron a buscarlo por todos lados sin encontrarlo, por lo que decidieron solicitar el auxilio de las autoridades, quienes este día trajeron la buena noticia. Podemos informar que el día de hoy, a las 2 de la tarde, ha sido localizado en la comunidad de La Encantadora, sector de La Tigra, el ciudadano Alfonso Mendoza, quien el pasado 30 de diciembre había desaparecido mientras realizaba senderismo. En esta misión, Fuerzas Armadas empleó más de 50 efectivos que se sumaron a la labor de búsqueda de este ciudadano que, reiteramos, fue encontrado sano y salvo. Al momento de ser encontrado, los socorristas se imaginaban el peor de los escenarios por estar tanto tiempo varado en el bosque sin comida ni agua y sometido a las bajas temperaturas de la zona capaces de causar hipotermia. Sin embargo, no fue así, aunque será sometido a más evaluaciones médicas para descartar completamente problemas de salud. Y en otra noticia positiva, comenzando el 2024 le traemos la historia de Hugo Cerrato, un escritor que despunta en Olancho y en su nuevo libro, inspirado en los valores que le ha inculcado su padre, la importancia de la familia y el espíritu positivo que debe prevalecer en las personas.
Creo que todos tenemos una historia que contar. Hugo Cerrato es un talentoso escritor juticalpense. Ha encontrado una profunda inspiración en la historia de su padre para plasmar en las páginas de su nuevo libro llamado Pipiolo. Y es conmovedor ver cómo transforma vivencias personales en narrativas poderosas, y su decisión de dedicarle el libro a su padre añade un significativo conmovedor a su obra. El proceso de la escritura del libro es una historia que me inspiró. Cuando mi papá contaba sus historias, dije yo, bueno, al ver la lucha, el esfuerzo que él batalló, nosotros nacimos en otro ambiente, ¿verdad? Ya con algunas comunidades que él mismo había forjado para nosotros, pero al ver su historia, dije yo, esta historia puede inspirar a muchos jóvenes. El libro de Hugo Cerrato no solo es una expresión artística, sino un mensaje transformador al llevar a la gente a través de la lucha contra la pobreza. Su obra se convierte en un faro de esperanza y conciencia. La positividad que emana de cada página ilustra la capacidad de la narrativa para inspirar y generar un cambio. Es un libro muy positivo que anima a la gente a ver la vida realmente como es, desde la lucha con la pobreza hasta conquistar el éxito. La dedicación de Cerrato al escribirle a su padre en vida es un tributo emotivo que destaca la importancia de las conexiones familiares y la capacidad de la escritura para honrar la vida y superar desafíos. Para mí, bueno, es un honor, es un orgullo que Dios me ha permitido honrar a mi padre en vida, y creo que ese privilegio que Dios me da es un gran regalo de parte del Señor. El libro de Hugo Cerrato no solo cuenta una historia, sino que va más allá del espíritu humano. Alex Ordóñez, Telenoticias. La inflación cerró en 5.19% al cierre de 2023, la más baja en los últimos 3 años, tras una notable reducción principalmente por las rebajas en los precios de los combustibles, según el índice de precios del consumidor publicado este martes por el Banco Central de Honduras. Sin embargo, la inflación en el rubro de alimentos se mantiene alta, superando el 7%, lo que según el sector privado es el impuesto más caro para los pobres. Que la inflación de alimentos sí está a nivel de 7.49, que es muy alta, ¿verdad? Y que ese es básicamente el impuesto más grosero para los pobres, porque el pobre, que la mayoría, más del 70% de nuestra población asalariada gana menos de un salario mínimo, ¿verdad? Sobre todo los que están en el sector informal, pues dedican más del 80% de ese salario a comida. Según Herrera, para reducir la inflación y mejorar las condiciones de vida de la población hondureña, es necesario aumentar la producción y atraer nuevas inversiones para generar los empleos que se requieren en el país, pues aseguró que en el 2023 se perdieron más de 41,000 empleos solo en el sector de la maquila. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Personal del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP hizo este martes una bandera de color negro en señal de duelo por la pérdida y falta de empleo. En las redes sociales del COEP postearon una imagen donde se observa la bandera en las instalaciones del Consejo Empresarial con el mensaje "En duelo por el empleo". Y de acuerdo con algunos analistas y empresarios, es una acción de protesta del sector empresarial por el desempleo, pero además por la falta de diálogo, tanto a nivel político como entre el sector privado y el gobierno. Por su lado, autoridades del COEP se limitaron a informar que el próximo lunes darán detalles sobre esta acción y emitirán un mensaje a la nación. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El tema del empleo debe ser una prioridad, demanda la dirigencia obrera que inicia el 2024 con la esperanza que en las mesas de negociación del salario mínimo este oscile entre un 10 y 12%. Con expectativa de más trabajo para los hondureños y aumento en sus salarios que ronde entre un 10 y 12%, la dirigencia obrera entra al 2024. Buscarán enfrentar, dicen, los aumentos en productos de la canasta básica y otras necesidades que provocan que muchos migren. Los trabajadores están esperando que se negocie ese nuevo salario mínimo para que venga a bajar un poco los impactos negativos para los trabajadores. Segundo, ver que el gobierno, los empresarios busquen mecanismos de bajar esa canasta básica que ya los trabajadores no la alcanzan.
porque los salarios no están igual a la canasta básica. La canasta básica está muy por arriba del salario mínimo, entonces, ¿de qué se alimentan o cómo se alimentan los trabajadores? Es la gran pregunta. Esperar pues que este año 2024 sea de mejores condiciones para los más pobres de este país. Es necesario, aseguran, que el tema del empleo esté en la mesa de discusión, así como atraer más inversión para generarlo, tomando en cuenta la baja en algunos rubros como la maquila, que en el 2023 reportó la pérdida de más de 40.000 puestos de trabajo. Hemos estado hablando y la verdad ellos piensan que todavía el año, los primeros meses de este año van a ser muy duros, pero que a partir del tercer mes del año las cosas pueden mejorar y esa es la expectativa que nosotros tenemos, recuperar esos puestos de trabajo que durante este año hemos perdido, que los salarios, los incrementos al salario sean significativos para poder atenuar el impacto de la crisis que tienen los trabajadores. Este empresario indica que hacen los esfuerzos para seguir invirtiendo en el país y construir un mejor escenario de competitividad. Así que yo creo que hay que abordar el año con optimismo, con seriedad y sentirnos nosotros bien parados como sector productivo, o sea, responsables y orgullosos de lo que nosotros representamos y reiteramos a toda la sociedad como sector privado. No somos oposición, lo que nosotros creemos en la libre empresa, en la inversión en el capital, la producción y el desarrollo a través del uso del recurso humano. Según la empresa privada, uno de los mayores desafíos en el país es el desempleo, al estimar que más de 2 millones de hondureños tienen problemas de empleo. Pues mire, hoy es algo inusual. Los empresarios, y vamos a ver lo que hicieron hoy, izaron una bandera de color negro. Ahí está la bandera. Es que ahí está en la esquinita. Ahí está. Ah, bueno, pero ya va a aparecer el momento en que la estaban izando. Sí. En señal de luto por la pérdida de empleos. Una forma inusual de, vamos a ver. Protesta. No, y yo no diría de protestar, Eunice, de exigir condiciones, políticas públicas para incentivar la inversión nacional y extranjera, que es la única forma de generar empleos. Pero es que el punto es que ellos han exigido durante 2 años. Bueno. Entonces ya es una acción más visible. Por eso. Ahora lo recuerdan izando una bandera de color negro. Yo esto en 45 años de periodismo no lo había visto hasta hoy, ¿eh? Que el COEP se atreva a izar una bandera de color negro pidiendo y exigiendo condiciones. Lo que piden es eso. Porque tampoco es que por milagro se generan los empleos. Los empleos vienen cuando el país crea condiciones para que los inversionistas justamente pongan capital e inviertan para generar empleo. Ese es el asunto. El mensaje de la presidenta Castro, que la ejecución presupuestaria de su gobierno fue de 91% al margen de las críticas, no cuadra a los economistas al interpretar los datos que arroja la misma Secretaría de Finanzas tras advertir de la eliminación de categorías relacionadas con la inversión pública, un hecho que se puede prestar al maquillaje de cifras, aseguran. El Minuto Financiero es presentado por Credi Elga Catracho, de Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. Contra todo pronóstico de mis opositores, cerramos el año 2023 con una ejecución del 91% del presupuesto general. La presidenta Castro anunció que en su segundo año de gestión lograron una ejecución del 91% del presupuesto. Sin embargo, las cifras no cuadran. El sistema electrónico de la Secretaría de Finanzas refleja que alcanzaron el 87% a nivel general y 73% en inversión pública. Además, hay unas 37 instituciones que ejecutaron menos del 80%, explica la presidenta del Colegio de Economistas, quien considera que eso no debería ocurrir, tomando en cuenta las enormes necesidades de la población hondureña. El haber cerrado con ese nivel menor del 90% implica que aún quedan aspectos pendientes que no se lograron ejecutar en este año. En las instituciones del Estado esto no debe de pasar cuando tenemos tantos desafíos.
En el mismo informe de finanzas se refleja un nuevo cambio en la clasificación de inversión pública, pues hasta el jueves se reflejaban las dos categorías, inversión productiva con un 60% e inversión social con 92%, pero hoy solo aparece la inversión social, lo que a criterio del economista Roberto Lagos solo es maquillar cifras para mejorar la nota. Esta reclasificación se realizó con el objeto de salir mejor evaluados y con este objetivo se incorporó un nuevo componente al cual denominaron inversión social, que en su gran mayoría aglutina todo el tema de lo que son los subsidios. Y los subsidios en realidad son gasto y no son inversión. Sin embargo, la realidad es que el esquema de gastos no reflejó ningún cambio. Los impuestos y los préstamos que contrata el gobierno los destinaron a pagar salarios por más de 67.000 millones de lempiras, 37.000 millones para la deuda y más de 54.000 millones para transferencias o bonos para los pobres. Esto indica que la administración Castro destinó un monto 3 veces más alto al asistencialismo en comparación con los 17.000 millones para la construcción de obras públicas productivas, un mecanismo que ha fracasado en la reducción de la pobreza, dice el sector privado. Es un programa ya desfasado para la reducción de la pobreza. Lo que se necesita ahora es priorizar la inversión pública, priorizar el gasto productivo, como lo hemos planteado en proyectos y en inversiones para generar riqueza, para generar empleo y que de esta manera entonces puedan ser los hondureños por sus propios medios los que logren salir de la pobreza con un empleo digno. Para este economista solo seguimos dando vueltas en el mismo círculo, porque si el millonario gasto público no se refleja en mejoras para la población, significa una administración fallida más, que el país no está en condiciones de seguir financiando. Volvemos a lo mismo de todos los años anteriores también, donde queremos justificar un presupuesto, pero al final lo tenemos que ver eso traducido en inversión, mejora en empleo, mejora en calidad de vida, mejor educación, mejor salud. Y cuando no tenemos esos indicadores que son positivos, entonces decimos, ¿qué se hizo con ese dinero? Y entonces empezamos a decir de que las administraciones son fallidas y Honduras no está en esa situación para seguir manteniendo administraciones fallidas. Los analistas destacan como positiva la inversión que se realizó en construcción y reparación de carreteras, pero aseguran que hay una deuda pendiente en temas claves como la salud, la educación y el rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Más allá del nivel de ejecución, lo que realmente preocupa es que la mayoría de los fondos públicos se invierten en gasto corriente, dicen los economistas, pues se incrementa cada año el presupuesto general de la República, pero no se reduce la pobreza. Sara Carranza, Telenoticias. El Minuto Financiero fue presentado por Credielga Catracho de Cooperativa Elga, la cooperativa de Honduras. La cifra de niños quemados se dispara a 36 en lo que va de la temporada, pese a las campañas de concienciación y al masivo decomiso de pólvora. Las campañas de concienciación para una correcta manipulación de pólvora poco o nada funcionaron, ya que los casos de niños quemados se dispararon en gran medida en comparación al año anterior. Porque mientras aquí en Tegucigalpa continuemos con la guerra contra la pólvora y en los municipios aledaños se siga permitiendo la venta y comercialización de la misma, los menores, los quemados los vamos a seguir teniendo aquí en el distrito. Por lo tanto, vamos a seguir con un esfuerzo. Este año vamos a recapitular y vamos a formular nuevas estrategias para hacer acercamientos con las alcaldías que están aledañas al municipio. En ese sentido, expertos sugieren dirigir la estrategia directamente a la niñez, ya que los adultos demuestran tener poca receptividad. Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, las alcaldías municipales debemos apuntar a enseñarles a nuestros hijos a no jugar con pólvora. Sin embargo, en algo se avanza, ya que finalmente padres de niños que se quemaron con pólvora en la capital enfrentarán la justicia para deducirles responsabilidad. ¿Qué toca hoy? Pues hoy procede citar a los padres de familia, los cuales sus hijos resultaron por la quema de pólvora. La ordenanza municipal establece una multa de 1.000 a 5.000 lempiras, así lo establece. Ya tenemos 2 padres identificados, los cuales el Departamento Municipal de Justicia va a requerir. El primero fue citado para la próxima semana, el segundo está en proceso de investigación para aplicar lo que establece la misma ordenanza municipal. Durante la Navidad del 2022 se reportaron 13 niños quemados por pólvora a nivel nacional y ni un caso en la capital. Sin embargo, en la actual temporada, que aún no termina, ya suman 36 las víctimas, lamentan desde los hospitales pediátricos. Como un acto terrorista calificó
El alcalde del municipio de Namasihue, Choluteca, Cirilo García, el incendio registrado este día en la sede de esa municipalidad, donde se quemaron documentos administrativos de vital importancia. Le pusieron fuego a la bodega donde estaba la documentación guardada, resguardada, toda la documentación no auditada, ¿verdad? No auditada de la administración pasada. Entonces, es un atentado terrorista. Sí hay seguridad. Él hizo un relato, ¿verdad? Y posterior a la ida de él, esto fue ahorita, hace que... ¿A qué hora fue? Se dice que antes de las 6 de la mañana. Según el edil, dicha documentación nunca había sido auditada y era de suma importancia para los habitantes del municipio. Por tal razón, interpuso la denuncia ante la Dirección Policial de Investigación. El jueves 4 de enero se retomarán las pláticas en el Congreso Nacional para lograr los consensos en torno al reinicio de las sesiones legislativas. Estamos listos en el diálogo sincero para lograr los acuerdos. Sabemos que ya hay pláticas bien adelantadas con las bancadas de oposición, principalmente el Partido Liberal y el Partido Nacional, que ya se han mostrado anuentes a que sigamos conversando para una agenda mínima. Tenemos algunos temas que discutir, como la reelección de la Junta Directiva actual y también un conjunto de leyes que están esperando aprobación en el Congreso Nacional. En el Partido Nacional también están listos para un diálogo franco y sincero, sin más amenazas, para lograr los consensos, aseguran. Si se va a llegar a un diálogo franco y sincero, no pueden haber fechas topes si no se logra, no pueden haber amenazas de decir de que una comisión permanente, una minoría de 9, sigan eligiendo las autoridades de órganos constitucionales que le corresponde a las demás fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional. El pasado 21 de diciembre, el titular del Poder Legislativo, Luis Redondo, estableció el 10 de enero de 2024 como la fecha límite para lograr los acuerdos y, de no obtenerse, dijo que la Comisión Permanente tomará las decisiones que correspondan en el marco de sus atribuciones constitucionales. Para el diputado oficialista Harry Dixon Herrera, los responsables para no avanzar con las reformas que permitan la instalación de la CICI en el país es la oposición política, pues no quieren derogar o reformar el blindaje legislativo que en el gobierno anterior aprobaron para frenar la lucha contra la corrupción y que se conoce como el Código de la Impunidad. El Código de la Impunidad debe ser derogado o, en última instancia, debe ser reformado, pero hay que sesionar, hay que llegar a acuerdos, pero con la posición intransigente de la oposición es bien difícil. Desde la oposición, pero sobre todo desde la bancada del Partido Nacional, insisten que el oficialismo se quedó sin excusas para retomar la normalidad en el Congreso y buscan culpables para esconder la intención y el deseo del Libre de desaparecer del poder legislativo, aseguran. La lucha contra la corrupción y la llegada de la CICI sigue dilatándose en el discurso oficial. En el último informe a la Nación, la presidenta Castro apenas mencionó a la CICI una vez. En tanto, el fiscal de la UFERCO espera que la llegada de la misión se concretice este año porque en el 2023 fue una de las promesas incumplidas y desde sociedad civil y grupos parlamentarios demandan celeridad para que la CICI funcione de una vez. Al inicio del 2024, las luces que iluminan el camino para la instalación de la CICI se empiezan a apagar y ya hay una bombilla menos. Se trata del titular de la UFERCO del Ministerio Público, Luis Javier Santos, que cree que esta promesa de campaña del actual gobierno tardará o no llegará, y para sentar su versión se estrenó este nuevo año con este mensaje en X. El 2023 quedó atrás, pero la lucha contra la corrupción sigue siendo un desafío. La promesa urgente de una CICI, vital para fortalecer la institucionalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, parece distante. Que el 2024 sea el año decisivo de cambios y acción que ansiamos. Por lo menos en este gobierno sí, cada vez se mira menos factible que se logre concretar la instalación de la CICI en el país durante estos últimos 2 años. No es la primera vez que sectores de la sociedad civil denuncian la pálida voluntad del Gobierno de Libertad y Refundación con la instalación de la Comisión de Apoyo de Naciones Unidas, que se multiplicaron con la prórroga por 6 meses más del memorándum de entendimiento con Naciones Unidas, más los olvidos presidenciales cuando en el más fresco informe de resultados
del segundo año de gobierno. La presidenta Xiomara Castro menciona la palabra Sisi una sola vez y de forma muy marginal. Yo he sido de los que he dicho que el gobierno no tiene ningún interés en que la Sisi venga a Honduras. Es una promesa más de este gobierno que no han cumplido ni van a cumplir. Si tenemos suerte, el año 2050 se va a instalar la Sisi aquí en Honduras. Lamentablemente en los informes del gobierno no se evalúa el sistema de justicia, porque yo creo que sería el peor evaluado en todos los sectores gubernamentales. El partido oficialista entra a su tercer año de gobierno sin cumplir en los primeros 6 meses la promesa de instalar la Sisi en Honduras y muchos locales fuera de la membresía de Libre. Muy temprano se dieron cuenta que la oferta estaba muy lejos de la verdad. Esperábamos que se diera desde inicios del año 2022, cuando inició el periodo de gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Pero han pasado ya, desafortunadamente, 2 años y todavía no tenemos una Sisi instalada. Hasta que se instale la Sisi, nosotros podemos decir que se ha cumplido esa promesa. La más fresca versión del desencanto con la mayor promesa de campaña que se empieza a esfumar es la del fiscal de la UFERCO, Luis Javier Santos, que en el gobierno anterior depositó todas sus esperanzas en libertad y refundación. El decomiso de casi 1 tonelada de cocaína en Panamá procedente de la aduana de Puerto Cortés no es una buena señal para Honduras, pues aunque las autoridades aduaneras niegan que la carga de drogas se haya hecho en el país, los analistas dudan al indicar que es difícil que esa droga se haya cargado en mar abierto y es necesaria una investigación a fondo. El narcotráfico burló de nuevo la seguridad de las operaciones de envíos marítimos desde Puerto Cortés, el principal puerto de Honduras, de donde salió el 23 de diciembre de 2023 un cargamento de 949 paquetes de cocaína incautados 6 días después en Panamá. Se trata de establecer con los recursos nacionales qué puertos controla el crimen organizado para poder hacer ese acto criminal con tanta impunidad. No se trata de darle mucha vuelta al asunto. Aquí todos nos conocemos y las autoridades saben quiénes están involucrados en esos temas y quiénes son sus cómplices. El director de aduanas avala la versión de la empresa nacional portuaria. Afirma que el contenedor salió limpio de Honduras y que según autoridades de Panamá la contaminación fue en aguas marítimas panameñas, no en Honduras, donde fue cargado entre el 19 y 20 de diciembre de 2023 y 3 días después llegó a Panamá, donde fue incautado el día 29. Las imágenes de inspección no intrusiva de rayos gamma dan garantía de que el contenedor salió limpio de nuestro país. Y ha habido comunicación con la Unidad de Control de Contenedores de Panamá, Unidad de Control de Contenedores de Honduras, que tengo que decir que es un programa de las Naciones Unidas, de la Oficina contra la Droga y el Delito, donde ha manifestado que fue una contaminación local en Panamá. Una contaminación local en Panamá, que los grupos delictivos han contaminado en alta mar estos contenedores que salen de nuestro país. Puerto Cortés dispone de sistemas de rayos gamma utilizados en el buque GSL Lalo el 15 de diciembre, antes de partir del puerto, regresando el día 19. Aduanas entregó el expediente de este caso a la Secretaría de Defensa y Seguridad y no al Ministerio Público, que buscaría asistencia jurídica en Panamá. No creo que en el transcurso de Puerto Cortés a Panamá hayan venido los piratas somalíes a implantar coca, que eso es lo que se da en algunos países del mundo. Este y otros alijos de cocaína ocultos en buques que zarparon de puertos hondureños, como el hallazgo en Puerto Le Havre, norte de Francia, revela fallas de autoridades en los puertos de Honduras. Y fallas en general de todo el gobierno, porque prometieron que iban a combatir fuertemente el narcotráfico, que fue una de sus promesas de campaña, y nos estamos dando cuenta ahora que hasta en el país se está produciendo la droga. Esta y más deficiencias de seguridad e inteligencia en Puerto Cortés lo hacen atractivo para narcotraficantes, señala un análisis de Inside Crime sobre el tema.
Al menos 2 motociclistas murieron en accidentes al norte del país, por lo que las autoridades de tránsito reiteran el llamado para evitar más víctimas por estos hechos originados en la mayoría por el exceso de velocidad, imprudencia y el consumo de alcohol. Según las autoridades del Hospital Mario Catarino Rivas, un alto porcentaje de pacientes atendidos en el área de emergencias de cirugía es a raíz de este tipo de accidentes. Y dentro de la patología traumática, o sea que son los que son accidentados, los accidentes de moto representan el 70% de los pacientes que llegan con politraumas, con fracturas de sus miembros inferiores, fracturas de sus miembros superiores, fracturas costales de diferentes tipos. Es exageradamente la cantidad de pacientes que nosotros recibimos en esta condición, 70%. En resumen, son al menos 20 pacientes por accidentes en motocicletas los que se atienden cada día, lo que impacta en el presupuesto del hospital. César Quintanilla con las condiciones del tiempo. Hola, ¿qué tal? Feliz inicio de 2024. Bueno, pues los japoneses no tuvieron un feliz inicio. La prefectura de Ishikawa pues fue avasallada por un sismo de 7.3 a 7.6 y estas son imágenes que continúan saliendo a la luz pública de lo que ha ocurrido y luego pues lo que ha pasado con una especie de tsunami. Mientras otras imágenes nos recuerdan que 2023 nos dejó 12.000 vidas perdidas. Personas que perecieron justamente por impactos de fenómenos extremos, sin contabilizar los que murieron por olas de calor, por la incidencia del cambio climático en sequías y todo ello. Bueno, para esta próxima jornada tenemos una jornada bastante estable en el territorio hondureño, pese a que hay algunas corrientes de bajo nivel, los niveles justamente de humedad no son tan elevados, pueden llegar a 70 en los extremos del día y durante la jornada mantenerse por debajo del 50%. Y solamente la esquina oriental, específicamente hacia Puerto Lempira, ahí podemos esperar algunos chubascos dispersos en horas del amanecer y en horas de la noche. En el resto la condición es estable, los vientos ya no están llegando del noreste, sino del este para esta jornada de miércoles y como consecuencia pues tendremos un oleaje normal en el Golfo de Fonseca y de 1 metro máximo que es normal también en la costa norte del país. Mientras las temperaturas van a 30 grados en el norte, muy cercanos en algunas zonas del occidente, a 28 aquí en el centro, 34 en la zona sur y el oriente entre 27 y 29 grados Celsius, mientras el índice ultravioleta ya se dispara un poco y es peligroso porque puede llegar a 8 y 9 precisamente en el centro y occidente del país. Tomen en cuenta ese pronóstico y cuídense mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Llegamos al final. Buen año, Eunice. Buen año. Que Dios nos bendiga. Año en exitoso, este año. como tus años. Así es. Como todos tus años previos. Igualmente. A todos, muchas gracias. Feliz año 2024.